Hola, ¿qué tal compañeros de segundo grado? Bienvenidos a una sesión más de su libro de Historia, parte uno, donde estaremos abordando la secuencia 11. Nuevamente soy la profesora Saori Serrano de su asignatura y la secuencia presente, la secuencia 11, se titula Elementos de tradición indígena en la cultura nacional. Ya estamos en el segundo trimestre de su libro. Ya conocimos y comprendimos todo esto que se relaciona con qué es un hecho, qué es un proceso histórico, qué es una fuente histórica, material, inmaterial, cómo se explican, qué es juzgar, qué es explicar. Ya conocimos todo eso. Las secuencias pasadas del trimestre 2 estuvimos viendo el occidente y su relación con la historia de México. Estuvimos viendo la distinción entre historia nacional y mundial. Estuvimos viendo toda la diversidad de culturas que alimentaron a México. Ahora toca conocer los elementos de las tradiciones indígenas en la cultura nacional. Y esto está en la página 102 a la 107 de su libro. Entonces, este es el pantallazo de la secuencia didáctica 11 en la página 102 y la primera actividad que tienen que realizar en su cuaderno es la siguiente. Bueno, van a observar esta imagen y responder en su cuaderno esto. ¿Qué elementos observas en la bandera nacional? ¿Cómo se relacionan los elementos del escudo nacional en la flora y la fauna de México? ¿Cuáles fueron las razones por las que se eligieron estos símbolos para la bandera nacional? Esto va a ser entonces realizado en su cuaderno. Bueno, en esta materia, acuérdense, venimos a reflexionar, comprender, discutir, fundamentar y argumentar, alimentar un pensamiento crítico. Es decir, no se queden con lo mismo. Yo lo repito una y otra vez porque es la sustancia de esta materia. Que reflexionen, duden siempre. Entonces, somos los estudiantes de historia. ¿Y a qué venimos? Bueno, en esta secuencia ustedes van a valorar la presencia de los elementos de tradición indígena en la cultura nacional, como se vio en la bandera de México hace un momento. Entonces, ese es el objetivo de esta secuencia para que ustedes aprendan lo mejor que se pueda de su secuencia. Bueno, recuerden, México es un pueblo mestizo, donde sufrió toda esta modificación y mezcla de todas las sangres y culturas que existieron en México antiguo y cuando vinieron los españoles. Y no solo los españoles, gracias también, acuérdense, a los libaneses, a los asiáticos, a los africanos, a los chinos, ¿no? A ingleses, a los franceses, etcétera, etcétera. Entonces, por eso tenemos toda una multiplicidad y diversidad de facetas físicas, el color de cabello, el color de ojos, la estatura, la talla, el color de piel, todo eso da figura a que México es un pueblo mestizo. Bueno, y por eso tenemos también toda esta diversidad de pueblos originarios. Ya no lucen como lucían antes de la llegada de los españoles. Los pueblos originarios también lucen así gracias a toda esta mezcla cultural que existió de estos pueblos que venían de fuera de México, que se vinieron mezclando con nuestros pueblos originarios a lo largo y ancho del país. Y como les decía, pues todo fue a través del choque cultural que sufrimos en México, gracias a la venida de los españoles, principalmente religiosos. Por ejemplo, de parte de los europeos adquirimos distintas costumbres y tradiciones y formas, manifestaciones culturales. Por ejemplo, esta fotografía nos permite ver que las edificaciones y los diseños arquitectónicos son parte de la cultura y de la influencia de Occidente y de Europa. El uso de la bicicleta, por ejemplo, el uso de los molinos o de las construcciones y torres, el uso de vestidos, por ejemplo. Los tulipanes, reconocen esa flor, también son originarias de Europa. Inclusive los gustos por el fútbol. Estos zapatos llamados suecos también son provenientes de Europa y también el consumo de la carne de origen animal también es influencia de Estados Unidos y de
Europa principalmente, que vinieron y formaron parte